¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en una nueva emisión de Leyendo con el Autor, de Comarca Sí. Hoy estamos con la presencia de Teresa Gatto. Hola Teresa, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rita? ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí. Bueno, nosotros encantados de tenerte. Gracias. Teresa, les cuento, es crítica teatral, además de docente en el ámbito teatral, y edita una revista que se puede leer, una revista digital, se puede leer en internet, que se llama Puesta en Escena, y que se dedica, se especializa en teatro, pero también en cine y en música. ¿Cómo nace la revista? Y la revista es como la culminación de un camino, que son muchos, pero de un camino en el que azarosamente yo me acerco al teatro. En realidad después uno se da cuenta que nada es azaroso. Yo había estudiado teatro desde adolescente. Y en la época en que estaba estudiando teatro, mi docente de teatro de la escuela estaba vinculado a lo que hoy es el CELCIT. Entonces se otorgaban becas para... Aclaremos qué es el CELCIT. El CELCIT es el Centro de Estudios Teatrales Latinoamericanos, tiene muchas sedes, aquí funcionó muchos años con la dirección de Juan Carlos Gené y de Carlos Gianni. Bueno, lamentablemente el maestro Gené ya no está, hace casi exactamente un año, un poquito más, pero bueno, y en esa época mi docente de teatro de la escuela me dijo, te conseguí una beca para estudiar con Gené. Yo tendría 14 o 15 años. Y en ese momento a Gené le pasó lo que le pasó a mucha gente, que es que la AAA, entre otros, lo amenazó y se tuvo que ir del país. Entonces eso quedó como ocluido. Yo nunca volví a pensar en estudiar teatro para ser actriz. No estaba, de verdad no estuvo nunca en mi horizonte claro, de expectativas bajo ninguna cuestión. Luego, también, por cuestiones de decisiones, pero más plurales, dirijo el grupo de teatro escolar de la escuela de padres de mi hijo. O sea, empiezo a dirigir casi 10 años un grupo de teatro de padres. Y luego, después de determinadas cuestiones, me piden una colaboración por un trabajo que había hecho sobre una apuesta de teatro callejero de Héctor Alvarelos. Y entonces empiezo a colaborar con una revista que se llama Telón de Fondo, que es una revista de UBA, que es de teoría y crítica teatral, cuya propietaria y directora es Beatriz Trastoy, una persona que yo respeto profundamente. Y así me convocan para colaborar en distintos portales. Uno de ellos es El Leedor y el otro es un portal madrileño que pertenece a una cadena de televisión, que es el portal Voz, que pertenece a la cadena NSI de Madrid. Pero claro, yo venía de algunas cuestiones personales complicadas, como son a veces las enfermedades, que lo dejan a uno en pausa, y empecé a poner toda la libido en el trabajo. Entonces, cuando uno trabaja tanto, a veces siente que no acuerda con los criterios de edición, pero uno no puede imponerle los criterios de edición a quien lo llamó para colaborar, solo puede estar agradecido. Entonces así empezó a pergeñarse esta idea con el editor general, que es Carlos Folias, que es al quien le debemos toda la estética de la revista. Sí, que es muy cuidada. Es muy cuidada. Y que además, bueno, él trabaja, hace crítica de lírica porque ha estudiado teoría de la lírica, y cine porque estudia artes combinadas, además de ser contador y otras tantas cosas. Y decidimos, casi un hombre renacentista. Claro, ¿no? Exactamente. Entonces decidimos abrir la propia. Y a mí se me ocurrió que se llamara, en realidad tenía otro nombre, yo quería que se llamara Escénica, Escénica Buenos Aires, y Escénica con K. Bueno, con K claramente no tengo por qué aclarar por qué es con K, ¿no? No, se entiende perfectamente. Pero se armó una cooperativa teatral que se llama Escénica, y aunque yo tenía la opción de registrar ese nombre, porque los chicos no lo tenían, me pareció que era un feo hacerlo, y decidí que no, que de ningún modo. Entonces empecé a pensar nombres y dije Puesta en Escena, porque además quería que estuvieran por lo menos las tres artes que suben a escena, que son la música, el cine y el teatro, aunque en el cine haya otro distanciamiento. Y así fue como nació la revista, con varias reuniones con el webmaster que pescó, que era lo que queríamos como diseño, que se viera en la pantalla de internet, y para sorpresa nuestra,
porque él decía, bueno, al cabo de un año pueden tener 250 visitas mensuales. Y la tuvimos al cabo de 20 días, claro, y entonces no nos alcanzaba nunca la banda, y la teníamos que siempre agrandar. Además yo soy obsesiva, soy una TOC total, entonces siempre estaba mirando la bandita que no se pusiera roja y que la revista se descolgara. Claro. Y bueno, y así fue creciendo. Yo ya tenía contactos con el ambiente y casi, digamos, sentía como una libertad de trabajo, porque muchas veces me llegan antes las invitaciones de los artistas que las de las prensas de los artistas. Claro. O a veces voy antes de que se estrenen a ver o ensayos con público o a hacer devoluciones antes de que lo vea nadie, porque algunos artistas me llaman y me piden devoluciones. Claro, lo que tiene la revista, que los invito a verla, a leerla, es www.puestaenescena.com.ar, y uno puede encontrar ahí la crítica de lo que se está viendo en los teatros de Buenos Aires y en los cines de Buenos Aires, y bueno, con el agregado de la música, pero la verdad que es muy completo el panorama que presentan, es exhaustivo, de teatros oficiales, teatros privados, grandes teatros, pequeños teatros. Sí. Digamos, uno tiene ahí una variedad y toma noción de la actividad artística que hay en la ciudad, ¿no? La actividad artística de Buenos Aires es febril. La actividad artística de Buenos Aires es una cosa que solo se palpa cuando uno empieza a transitarla. Digo, es imposible y a veces uno se siente descortés responder a todos los requerimientos. Para que se den una idea, el año pasado hubo 500 obras teatrales en escena durante todo el año, cambiando. Claro. Sí, cambiando, porque algunas van nada más que 12 semanas. Claro. Porque el OFF en general tiene una función semanal, a veces si le va muy bien 2, y hay cooperativas por todas partes. Entonces tenemos todos los emprendimientos de los actores que arman sus propias cooperativas y que reman y reman y reman hasta que consiguen poner la obra antes de obtener un subsidio. Claro. Esos son temas espinosos, ¿no? Lo de los subsidios. Después está toda la actividad del teatro oficial, que hay que sacarse el sombrero con la gestión del Cervantes, o la gestión de Rubens Correa en el Cervantes es maravillosa en términos de recuperación de los clásicos, en términos de recuperación de ciertos hitos de la literatura española que son imposibles de ver. Claro, digo, ¿a dónde va a haber una yerma? Tal cual, que es lo que uno espera encontrar en un teatro del Estado, ¿no? Exactamente. Porque para lo otro está el circuito comercial. Después, el San Martín tiene sus avatares, que conocemos todos, que no vamos a cuestionar aquí, aunque hay elencos maravillosos, pero bueno, también hay situaciones que quedan como en cierta nebulosa, porque uno no entiende muy bien qué hace un capital privado mezclándose con el oficial, y entonces los actores a veces se ven metidos en ciertas trampas, porque, para poner un ejemplo, cuando se hizo el Hamlet de Genet, que lamentablemente fue lo último que hizo el maestro, no percibieron sus saberes. Y entonces, cuando quisieron ir al paro, como había un capital privado, había una cláusula que les impedía ejercer el derecho de huelga. Claro. Digo, y entonces tuvieron que salir a escena igual, lo cual es una coacción. Entonces, pero de todas maneras se montan todavía, y gracias a Dios, el miércoles próximo estrena Alfredo Alcón, el martes estrena Alfredo, como director además, en el San Martín, y después está todo el circuito comercial. Y después hay un circuito que es el que está a caballo entre el comercial y el off. Claro. Digamos, que no es totalmente under, pero no es totalmente comercial, y que tiene distintos polos, y que tiene una factura que es maravillosa, que es todo lo que se puede ver en el Camarín de las Musas, o en el Tinglado, o en el Palermo. Vieron que ahora tenemos Palermo Crespo, Palermo Queen, Palermo Hollywood, Palermo Soho. Bueno, en Palermo Hollywood hay varios teatros, el Piccolino es uno de ellos, el Chacarerian, No Avestruz es un espacio precioso. Bueno, ahí uno le cuesta mucho decidir, o sea, uno sabe que es off, sabe que hay cooperativa, pero las puestas son de una calidad textual, y en torno a lo que es el marco escenográfico, todo lo que serían todos los otros signos que integran una puesta teatral, son tan cuidadas, lo mismo que en el Cubo, claro, que está ahí en el pasaje Celaya,
Uno dice, ¿esto es off? No, no es totalmente. ¿Y hay una búsqueda de autores argentinos, latinoamericanos, o hay un reverdecer de los autores argentinos o no? Hay varios fenómenos. Por un lado, hay, por ejemplo, el año pasado, Mariano Docena, el año pasado o el anteaño, creo que fue en el 2011, hizo Los Invertidos, de González Castillo. Le fue bárbaro, en un teatro precioso que se llama El Extranjero. También, en los elencos todos quieren ir al extranjero, pero el extranjero está repleto y no hay lugar. Entonces uno dice, uy, reflotaron este texto que estuvo prohibido, claro. Porque habla de esta cuestión puntual, lo situaron en época. Por un lado. Por otro, hay toda una nueva dramaturgia que por un lado tiene casos así puntuales, y siempre, por supuesto, uno habla desde un lugar muy subjetivo, ¿no? No, como es el caso de Héctor Levy Daniel, que trabaja el horror y el fantástico, los diversos genocidios, el Holocausto. Ahora se edita, supongo que a fines de marzo o principio de abril, un texto de Héctor Levy que fue llevado a escena y es maravilloso, que se llama Las mujeres de los nazis, y es una trilogía. Después tenés casos como los de Luis Cano, que es un poeta y que puede armar dramaturgia con su poesía, y es de una calidad extraordinaria de escritura. Y tenés casos de las chicas más jóvenes, como son Tamara Kiper o Mariana Masover, que han salido del semillero de Claudio Tolcachir en Timbre 4, que son dramaturgias totalmente actuales y en un caso originales, como es el de Tamara Kiper, porque Guardapolvos, que es una obra sobre la desaparición de su papá, que era médico, es un autorrelato del yo y de la construcción de ese papá que no recuerda, y a la vez tenés a Mariana Masover, que lo que hace es reescritura. Y entonces agarra La isla de los leprosos de Walsh y escribe una obra adaptada que se llama El cerco de agua, que es una maravilla de obra con una apuesta totalmente de vanguardia. O el año pasado hizo Piedras dentro de la piedra, porque Vera Fowell le había dado los derechos de los pichiciegos. Y ahora está escribiendo en un terreno medio, yo ya le leí, tuve la suerte de poder leerlo, pero es en un terreno que entra en el fantástico, y acaba de terminar una obra que va a ser maravillosa, por lo menos de lo textual, que se llama No hay esquinas en el cielo. Bueno. Y que también está en esa situación, ¿no? Entonces hay mucho. Y también uno puede apelar a lo que ya está escrito, claro, porque nosotros tenemos grandes dramaturgos. No nos podemos olvidar de Tito Cosa, de Gorostiza, de Carlos Páez. Sí, no, grandes nombres. Grandes nombres. En un ratito, Teresa, sí, seguimos hablando. Pausa. Ya venimos. Bueno, estamos nuevamente en Leyendo con el Autor, con Teresa Gatto. Estamos hablando sobre la oferta de teatro en Buenos Aires a propósito de su revista digital Puesta en Escena. Nos estabas hablando, Teresa, sobre los grandes autores del teatro argentino que se retoman. Siempre me parece que hay que aclarar que se retoman en el teatro, no el de la gran producción y el del gran empresario. A lo mejor en un teatro que está a mitad de camino, como vos decías, con el off. Sí, digamos que son apuestas que hacen algunas cooperativas o pymes, pero que no busca el gran empresario, ¿no? No. Por lo general, uno leyendo la cartelera de los diarios se da cuenta de eso, ¿no? Sí. A ver, la cartelera es engañosa. La calle Corrientes, la calle que antes no dormía y ahora sí duerme. Sí duerme. O la durmieron, no sabemos. Y duerme en la calle. Y duerme en la calle. Es engañosa, porque uno por ahí va transitando la calle Corrientes y ve que hay 3 Miller. Y uno dice, oh, hay 3 Miller. Claro. Pero Mauricio Cartún me decía con total razón, me dice, los Miller que hemos visto son exactamente lo contrario de lo que Arthur Miller pretendía, que era inquietar. Son planos, claro, no provocan disturbio. ¿Por qué? Porque están hechos para que la platea cueste 200 pesos, para conciliar de algún modo, para mostrar una realidad, pero hasta ahí. Digo, y son realmente potentes. Miller escribe para que duermas mal. Claro.
Pero estos son con final feliz, estos son como para que el señor a la salida le diga a la esposa, qué horror, ¿no? Ay, sí. Bueno, ¿comemos en el Bachín o comemos en no sé dónde? ¿Sí? Y luego de que se eligió la carta de vinos, se pasa, a lo sumo hablarán de una buena actuación. Claro. Y en realidad Miller escribe para incomodarte. Digo, la muerte de un viajante, panoramas del puente, las brujas, todos eran mis hijos. Son textos de una gran incomodidad que muestran cómo el sistema es recontraperverso. El sistema en el que Miller escribe, en el contexto en el que Miller escribe. Claro. Entonces, esas apuestas comerciales muy respetables, yo escuchaba hace tiempo un reportaje, o lo leía, no me acuerdo, de un productor muy conocido, que decía que él hacía una planilla Excel. Claro. Y en la planilla Excel ponía ingresos y egresos. Si le daba positivo, lo montaba. Si no, no. Y es muy respetable, porque es una profesión, además, por supuesto, como cualquier otra. Pero en el off, lo primero que hay es que cuando un chico empieza a estudiar teatro, y le salió bien una escena de la muestra de fin de año de la escuela a la que esté asistiendo, ya de inmediato empieza a buscar a sus compañeros a ver qué arman, ¿no? Entonces empiezan a buscar textos. Eso lo ves mucho porque te escriben. ¿Sabés de algún texto, ¿no? Para tantos, o para dos, o para... Por un lado. Y a veces uno le dice, mira, ¿por qué no haces esto de Gámbaro? No, pero me voy a meter con Griselda Gámbaro. Mira, pero son justo 3 mujeres. Claro. Es excelente, es breve. O sea que... Y por ahí van entrando, o por ahí lo vieron, y se meten en lugares de más riesgo. De más riesgo en todo sentido. Porque si el texto es una adaptación y no pasa la calificación del instituto, el subsidio no llega. Claro. Porque el subsidio siempre llega después. Y además para cobrarlo siempre hay que hacer 12 funciones. Y si no va gente, no llegás a hacer las 12 funciones, tenés que rescindir, porque hay seguro de sala, porque hay un montón de cosas. Claro. Entonces, digamos que los empresarios tienen como meta el entretenimiento. En el off, lo que se observa es como un fenómeno de experimentación y de producción de conocimiento. Ahí está. Que es la diferencia que a veces uno establece entre las universidades públicas y las universidades privadas. Que a veces algunas universidades privadas generan técnicos. En cambio, UBA genera productores de conocimiento, que van a CONICET, ¿sí? Bueno, me parece que esta es la diferencia. En el off, uno termina viendo que un chico que era actor termina haciendo un curso de dirección y se convierte en un director excelente, pero experimentó, claro, y dio vuelta y puso de pies y de cabezas Chekhov 3 veces y a Shakespeare 40, ¿sí? No sé si se terminan conformando en una vanguardia, yo ya no creo en las vanguardias porque he visto la museificación de muchas, sí, entre todas las propias, ¿no? Todos los que eran unos aventureros maravillosos en los 90, todos ahora dirigen en la calle Corrientes y la verdad que les importa bastante poco. Ni siquiera a veces hacen el casting ellos mismos y después dicen, ay, no, en realidad yo no quería trabajar con estos actores. Si no querías trabajar con estos actores, ¿por qué firmaste? Claro. Porque el dinero era muy bueno. Claro. Y si después no le puedes sacar agua a un ladrillo, porque lo que te pusieron es una figura de la televisión que es preciosa o es carismática, pero no puede decir un buen texto de Miller, bueno, cuando una apuesta es mala, la culpa es del director. Claro. Teresa, ¿y ustedes incursionan desde la revista en el Gran Buenos Aires, en teatros del Gran Buenos Aires? Nos cuesta un montón, nos cuesta un montón que nos lleguen las gacetillas. Por ejemplo, hay un grupo enorme de artistas del oeste, es muy, muy nutrido, nos cuesta mucho saber por dónde andan, y también nos cuesta mucho saber cuáles son sus posibilidades. Porque últimamente hemos visto que en algunos teatros, por lo menos del oeste, sí, aparecen las compañías, es decir, cambiaron mucho los tiempos. Entonces ahora, por ejemplo, un empresario monta una obra en Mar del Plata y supuestamente, si la temporada es buena, recupera la inversión. Después hace una gira, que ahora incluye el Gran Buenos Aires, el conurbano bonaerense. Es cierto. Al mismo costo de ticket que en la calle Corrientes. Porque eso nosotros en Ramos Mejía por lo menos lo vemos. Sí, sí. Luego hace una gira nacional y luego se establece 3 o 4 meses en algún teatro de Buenos Aires. Supuestamente ahí debería haber una ganancia. Entonces, esas giras impiden
que haya un florecimiento local. Que haya un florecimiento local, claro, de el off. Sin embargo, hay grupos que se han consolidado, como uno que nació de la mano de Ademar Bianchi, o sea, por lo menos guiado por Ademar Bianchi, que es la gente que hace Venimos de Muy Lejos, que pertenecen o sea, sí, Desparramos. La gente de Desparramos se logró consolidar y crece. Hay otro grupo que es Cantares. Exacto. Pero, bueno, infinidad de grupos. Pero lo que pasa es que eso es teatro comunitario. Claro. Y entonces hay que establecer las diferencias. El teatro comunitario está hecho por los vecinos de un determinado lugar, a veces tiene algún tipo de soporte institucional, sí, o no, como el de Ademar Bianchi, como el de Catalinas, que es maravilloso. Después está el callejero, que no hay mucho, y el que es más relevante es el de Héctor Alvarelos, que se llama La Runfla, y que es el grupo callejero que resiste a la reja en el Parque Avellaneda. Digamos, el Parque Avellaneda es el único que no está enrejado, salvo el casco histórico en la ciudad, y está ahí Alvarelos haciendo los sábados y los domingos, en la Noche del Cuervo ahora, que la pueden ver los sábados creo que va a las 21 y los domingos a las 20, hasta fines de abril, porque después por el frío no se puede estar en el parque, pero que es impresionante, es a la gorra. Pero el teatro callejero es teatro profesional, porque el teatro callejero tiene una técnica. Cuando vos estás al aire libre tenés modos de sacar la voz para que te escuche todo el mundo. Claro. Y además, bueno, ellos son pocos y hacen un Galileo Galilei, que tiene 70 personajes con 18. Porque todos hacen varios personajes. Y esos son espectáculos realmente maravillosos. Sí, igual, bueno, vos haces la diferencia entre el teatro callejero, el off, el comunitario, pero igual, digamos, más allá de las diferencias, el teatro siempre es un lugar de resistencia, ¿no? Y de militancia. El teatro, bueno, por eso es que también nosotros elegimos... Es el cuerpo y la palabra. ¿No? Es el cuerpo y la palabra. Y además también es, aunque las puestas no respeten las unidades aristotélicas y no respeten esto de que al teatro se va a hacer catarsis, que uno no purga ninguna pasión, ya hace rato que a veces no se purgan pasiones en las obras, que más que hacer una catarsis uno en una obra lo que hace es salir con una inquietud espantosa, ¿no? Y con un paquete de pañuelitos descartables menos de la cartera. Independientemente de eso, es un lugar de resistencia porque no importa cuántas experimentaciones se hagan. Si el texto es previo, bárbaro. Si el texto se conformó de manera colectiva, conforme se fue ensayando y hubo improvisaciones, sí, lo que termina viendo es un discurso. Y el discurso es ideológico. Siempre es ideológico. Siempre es ideológico. El lenguaje es un modo de ver el mundo. Y en ese modo de ver el mundo se expresan un montón de cosas. Y el teatro expresa y resiste como pocos. Digo, no es nada menor que personas de 33, 30 años estén trabajando Desaparición, estén trabajando Walsh, estén trabajando Fowell, Malvinas, y ni que hablar otras puestas, porque también hay un reverdecer que algunos no notan del teatro histórico, sí, que es maravilloso. Ha habido puestas maravillosas, otros gritos que tenía 4 autoras, que eran las mujeres del Grito de Alcorta, 4 mujeres distintas, mostrando su verdad, resistiendo en el campo cuando los hombres fueron a pedir por las reivindicaciones. Juicio de Residencia, que es la historia de la Malinche, silenciada y castigada, como si Marina hubiera tenido muchas posibilidades de decirle que no a Cortés, cuando le dijo, vos, porque hablas quechua y nahual, vas a ser vos. ¿Cuántas posibilidades de resistencia tenía una mujer en el 1502? India. Bueno, hay La Patrie, Bastarda sin nombre, de Cristina Escofet, que el año pasado tuvo muchísimos premios, porque es la vida de Eva, es una memoria posible de la vida de Eva. Con eso también hay que ser cuidadoso, porque el año pasado se cumplieron 60 años de la desaparición de Eva y entonces hubo obras muy bien trabajadas y el oportunismo sí, que existe siempre, que también existió con Malvinas, porque nadie se había acordado de Malvinas, pero como el año pasado se cumplieron también 30 años de la guerra, proliferaron puestas sobre Malvinas. De diferentes calidades. De diferentes calidades, pero además que en algunos casos uno cuando hablaba con los elencos o veía se notaba que no había habido investigación. Sí, o van al estereotipo. O van al estereotipo del soldado, van al estereotipo del veterano, van al estereotipo del general, lo cual es complejo, ¿no?
por lo menos desde el punto de vista de uno que ve 5 cosas por semana y dice, oh, claro, otra vez sopa. Claro. Pero bueno, por ahí también hay un público que está ávido de saber, y en definitiva, aunque la obra no sea fantástica, en términos de lo que la subjetividad de un crítico puede pensar, que no es la verdad, ni mucho menos, el que va a ver esa obra de teatro, en definitiva, se va con un disparador, con una inquietud, con lo que sea, y averigua algo más. Claro. Y termina por ahí involucrado con su propia historia, porque claro, Malvinas es nuestra historia, la dictadura es nuestra historia. La Malinche es nuestra historia también, claro, latinoamericana. El teatro te la tiene que dejar picando, digamos. Exacto, exacto. Sería... Tiene que disparar cosas, claro, que uno pueda pensar. Yo cuando venía para acá, justamente venía conversando sobre que yo no puedo escribir si no tengo una frase inicial, me pasó siempre, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que voy a escribir, pero que sí tiene que ver. Muchas veces estoy así una hora parada frente a mi biblioteca, mirando así, hasta que de repente digo, Saer, claro, Saer me va a iluminar, o me va a iluminar Rodolfo Walsh, o me va a iluminar Borges, o me va a iluminar Bolaño, no sé, o me va a iluminar Charly García. Porque ayer yo pensaba, o antes de ayer, cuando estaba haciendo la crítica de la obra de Federico Lupi, que va los... ¿Ves? Ahí hay un caso, El Picadero. Es un teatro recuperado, Picadero se cerró durante la dictadura, es un teatro que quedó hermoso, y que uno no puede decidir si es off o es comercial. Claro. Y yo he visto cosas maravillosas, Forever Young, que es una musical. El año pasado vi una obra con Carlos Portalupi, que era la historia del señor Somers, que era una maravilla. Y ahora Federico va los domingos y los lunes con La Noche del Ángel. Y en realidad lo que me vino a la cabeza antes de empezar a escribir fue un párrafo de una canción de Charly García, que es uno de mis músicos de cabecera y que me considero que es un gran poeta, al igual que Spinetta. Pero porque se me disparó algo. A mí me disparó eso. A mí me disparó pensar en Adela en el carrusel. El que vea la obra se va a dar cuenta por qué. Otro pensará en otra cosa cuando sale de ver una obra. Se quedará, el psicoanalista que vaya a ver esa obra se quedará pensando, ¿Freud de verdad reformuló la teoría de la histeria porque si no la alta burguesía nos iba a atender con él? ¿O la reformuló de verdad porque se dio cuenta que las histéricas eran un poco fantasiosas y lo que contaban como abusos eran fantasías infantiles? Digo, hasta para... Hay material ahí para cortar. ¿El niño de dónde sale? El niño que aparece en la mitad de la escena, el jovencito. ¿Es del orden de lo fantástico? ¿Es del orden de lo onírico? ¿Es del orden de lo real? Si es que lo real existe, ¿no? Claro. Bueno, Teresa, la verdad que nos has dado un pantallazo fenomenal así en el poco tiempo que tenemos. Y bueno, yo vuelvo a recomendar la revista digital Puesta en Escena, porque estas cosas uno no las ve en los periódicos, en los diarios, así que... Es que está hecha pulmón. No tenemos auspicios ni sponsor y la sostenemos nosotros, o sea que esté online es algo que sostenemos nosotros. A veces lo que sí hacemos es canjes. Por ejemplo, yo pongo un banner de un dramaturgo y el dramaturgo en su página pone un banner de mi revista y eso es todo. Lo demás es amor al teatro y cada uno después vive de sus profesiones, de docencia, lo que sea. Pero bueno, yo te agradezco mucho la oportunidad porque gracias por haber venido. Hay que remar mucho. Y bueno, dejaremos otras charlas para otra oportunidad. ¿Cómo no? Gracias a vos por invitarme. Gracias, Teresa. Bueno, nos vemos la próxima.